Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Estudiamos juntos Job, capítulo 14. Estamos aquí para acompañarte en el estudio de la palabra de Dios. Estamos aquí para animarte, para que no dejes de estudiar la Biblia. Por favor, que este audio sea solamente un complemento. Vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy nuevamente cambia de dirección. Ahora Job deja atrás la argumentación, deja atrás un poco la teología, también la acusación de sus amigos por lo hirientes que han sido. Cambia el tono de la conversación. Ahora se vuelve un poco más reflexivo, más poético. Por algunos momentos se siente con más fe, pero parece que inmediatamente vuelve a la desesperación, al silencio. Y como te decía, esta es una poesía y va a meditar sobre la naturaleza humana. Versículo número 1. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Todas estas metáforas nos dejan claro lo que tú y yo sabemos: la vida es muy corta, pero por ser tan corta, versículo 3, tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. Es una queja, algo que él no le encuentra sentido. ¿Por qué Dios tiene que ser tan exigente? ¿Por qué Dios tiene que vigilar con tanto cuidado a una criatura que viene, crece rápidamente y pronto muere? Son las preguntas que nacen del dolor, que nacen de esta frustración que tiene de la vida. Versículo número 5, tú has determinado la duración de nuestra vida y tú sabes cuántos meses viviremos y no nos concederás ni un minuto más. Nuevamente, la vida es corta. Versículo 6, así que déjanos tranquilos, déjanos descansar. Somos como los jornaleros, entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Es un lamento del dolor que está sufriendo, es un lamento que expresa, por supuesto que expresa la realidad casi generalizada del ser humano a lo largo de la historia. Qué metáfora tan interesante, el jornalero. Si has trabajado en el campo o conoces del trabajo del campo, si no, debes de saber que las jornadas son pesadas, las cargas, trabajar debajo del sol desde que amanece, esperando el mediodía, esperando que pase el sol de media tarde, esperando que baje el sol para que llegue el final de la jornada, para que también se reciba el pago y por fin se pueda descansar. Entonces, en esta queja, Job le dice a Dios: dame un periodo de paz para que ya pueda yo morir. Mis amigos, esta reflexión también nos ayuda a pensar a nosotros en cuanto a la vida tan corta que tenemos, en cómo la vivimos, en cuántas veces el sufrimiento nos hace olvidar que a pesar de que la vida no es sencilla, se va a ir y que necesitamos aprender a vivirla, aprender a aprovecharla, aprender a ser felices con lo que Dios nos ha dado, aprender a dejar un legado en nuestros hijos, en nuestra familia, porque nuestra vida es frágil. Versículo 7 al 9 da un argumento de veras desesperante. Dice que aún los árboles tienen más esperanza. ¿Por qué? Porque si los cortan, vuelven a brotar, les salen nuevas ramas. Un árbol, aunque quede cortado casi cerca de la raíz, cuando el agua le llega a las raíces, ese árbol que hasta parece podrido renace, vuelve a crecer. Pero versículo 10 al 12, qué tristeza, el ser humano no le sucede así. Una vez que muere, pierde su fuerza, da su último suspiro y después, ¿dónde está? Dice el versículo 10. Lo compara como el agua que se evapora de un lago, como el río que desaparece. Y fíjate, ¿cuál es el concepto que él tiene de la muerte? Asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Como hemos dicho, Job, Eclesiastés, varias otras partes del Antiguo Testamento, Jesús mismo dijeron que la muerte es un sueño. No hay, al morir no hay cielo, no hay infierno.
es la persona descansa. Más adelante sabremos cómo va a ser el desenlace de este mundo, pero mientras tanto la muerte es un sueño. Versículo número 12, ni será perturbado de su sueño. Fíjate que del versículo 13 al 17 amplía esta idea. Él hace un supuesto, algo que le gustaría que sucediera, pero que sabe que no va a pasar. ¿Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que me dejaras allí olvidado hasta que pase tu enojo, pero anotado en tu calendario para que te acuerdes de mí? Y nuevamente vuelve a preguntar, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me sería esperanza todos mis años de lucha. Con anhelo esperaría liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería, y tú añorarías a mí la obra de tus manos. Entonces cuidarías mis pasos en lugar de vigilar mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa. Lo que está diciendo Job es, nuevamente, es que Job en la sabiduría y en su análisis que Dios le dio capacidad de ver que hacía falta cosas, hacía falta datos a la historia. Él entendía que hacía falta un redentor. Él entendía que hacía falta el entendimiento de cómo el ser humano se puede justificar, cómo se puede salvar. Y aquí él está diciendo, creo que hace falta que haya una resurrección, que el hombre pueda volver a la vida. Pero mientras está muerto, no sucede nada. Está descansando, está durmiendo. Fíjate que él intuía o tenía el anhelo y la esperanza de que un día el hombre pudiera volver a vivir. Pero mientras tanto, su concepto de la muerte, el concepto bíblico que aquí se presenta es que la muerte es un sueño. No hay una recompensa celestial ni tampoco un castigo del infierno. Bien, el versículo número 18 en adelante vuelve, si había tenido un destello de esperanza, vuelve nuevamente a la crisis de desesperación. Sin embargo, dice el versículo 18, las montañas caen, se derrumban, las rocas se van al precipicio, y así como se desgasta la montaña en las piedras, así mismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Lo que está diciendo es, la muerte pues es irremediable, el ser humano va a morir y pues va a sufrir y va a quedar olvidado a lo largo de la historia. Mis amigos, este relato, esta manera de expresarse de Job no resuelve nada, no pide nada, pero sí deja ver sus sentimientos, deja ver realidades humanas. La vida es muy corta, la fragilidad del ser humano es por demás conocida. El ser humano vive poco y lo poco que vive es de mucho sufrimiento. Y te digo, aunque pudiera ser o parecer una visión muy gris, muy oscura de la vida, pues es que es la realidad también. Solo es que Dios, cuando lo amamos, lo conocemos, le puede dar vida a nuestros días, nos puede dar luz en medio de la desesperación, nos puede dar fortaleza cuando sentimos que no podemos. Pero desde la perspectiva del sufrimiento, la vida se ve así, corta, llena de problemas, que venimos a este mundo a sufrir, venimos con pocos años y todavía sufrimos. Aún la naturaleza muchas veces tiene otra oportunidad, pero el ser humano no. Una vez que muere, descansa y no vuelve a levantarse. Nos quedamos con esa intuición, la resurrección. Él entiende que podría, en esta historia hace falta algo como volver a la vida, pero ya no más en dolor, ya no más en sufrimiento, ya no más para pasar las penas de este mundo, sino cuando Dios cuide nuestros pasos y entonces nos aprecie y nos ame. Todo esto más adelante será explicado. La resurrección, Jesús como mediador, cómo se salva el hombre, cómo se justifica. Todo eso más adelante la Biblia, bueno, de hecho, mucho de eso nosotros ya lo estudiamos, pero recuerda, es posible que Job sea el primer libro que se haya escrito y mucho de lo que él no sabe, nosotros lo hemos conocido. Querido Padre Celestial, al ver las reflexiones de dolor de Job, recordamos que son realidades. Nuestra vida es corta, regularmente llena de problemas, llena de aflicciones.
Por momentos reímos, estamos satisfechos y contentos, pero la realidad es que continuamente sufrimos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por la pérdida de lo que más amamos, por tantas razones. Pero aquí Él vislumbra, Señor, hemos visto cómo Él vislumbra una resurrección. Vislumbra, Señor, que debe haber algo más. Él no lo sabía, debe haber algo más. Nosotros, Señor, te agradecemos porque en ti encontramos esperanza, encontramos fortaleza. En medio de una vida tan compleja, encontramos auxilio en ti, Señor. Sana nuestros corazones, sana nuestro dolor, sana nuestras angustias, sana nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener el gozo de la salvación, tener la alegría de que tú vivas en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.